Y ahí es donde entré en contacto ya con todo el mundo más del lujo, de la exclusividad y de otra manera de hacer y de trabajar y de estar con la gente, ¿no? Yo siempre he sido muy, como decimos aquí, muy culo inquieto, y de repente yo quería saber más y ver hasta dónde podía llegar, ¿no? Y eso es lo que me hizo darme cuenta de que se podía asesorar de imagen de una manera diferente y mucho más profunda, porque al final, cuando decidimos el título del libro, ¿no? Era como un asesor de imagen que lo que hace es vestir, te está invitando a que te desnudes, ¿no? Y creo que ahí es donde encontré justo la frase que define mi servicio a la perfección, que es: te desnudo por dentro para vestirte por fuera. Es verdad que todavía arrastramos un mundo corporativo como muy de protocolo, que se basa simplemente en lo que se supone que siempre fue, y que creo que necesita una revisión real de que se den cuenta que el valor de las personas está precisamente en que cada uno sea diferente, ¿no? Para mí lo que lo cambia todo en ese aspecto es la energía desde donde estás tomando la decisión de mejorar eso que no te gusta. Si lo estás haciendo realmente desde el amor y el autocuidado y lo hago porque quiero hacerlo por mí y estoy bien, o si lo estás haciendo más desde la culpa, si tomas la decisión desde la culpa, todo lo que hagas a partir de ese momento va a ser casi como un castigo en vez de como un premio a quererte. Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando Sin Filtro. Yo soy Carlos Camacho y como cada semana, hoy tengo un gran invitado que me acompaña desde España, Carlos Ávila. Bienvenido, ¿cómo estás? Pues muchísimas gracias y bueno, pues encantado, Carlos, de que me hayas abierto las puertas de tu casa, como me gusta decir. Así que nada, tocayo, un placer. Muchas gracias, Carlos. Pues muy bien, bueno, antes de que arranquemos, Carlos, déjame brevemente introducirte. Carlos Ávila lleva más de 25 años en el mundo de la moda, es asesor de imagen. Hoy vamos a hablar de esto, qué es la imagen, por qué es importante, qué nos han vendido, ¿no? En redes también, muchas percepciones o falsas creencias. Pues, bueno, un poco para arrancar, Carlos, ¿cómo fue que, o sea, he escuchado tu historia y me interesó mucho, cómo fue que empezaste en este mundo de la moda, ¿no? Porque en realidad, bueno, a lo mejor me equivoco, pero mi percepción es como que entraste por coincidencia a tiendas de lujo, empezaste a involucrarte con ellas y eso poco a poco te fue llevando a descubrir tu camino en el que hoy te encuentras, que va más allá solamente de la moda, que es asesor de imagen, pero va más allá que un asesor de imagen, que es coaching. Cuéntame un poquito ese trayecto que te llevó a donde hoy estás. Bueno, estos ejercicios como de intentar en poco tiempo contar por qué uno hace lo que hace, al final, con el tiempo es verdad que estoy aprendiendo a hacerlo cuanto más corto mejor, pero es verdad bueno, realmente sí que tienes toda la razón, Carlos, la percepción es esa. Yo llegué al mundo de la moda por casualidad totalmente, porque yo estaba como más enfocado al mundo de la interpretación, o eso creía yo, ¿no? Y bueno, pues de repente uno empieza a tener sus primeros trabajos pues para pagarse sus cosas, ¿no? Para tener sus primeros gastos cubiertos y demás. Y dije, bueno, pues voy a entrar en el mundo de las tiendas, unos horarios así un poco más fáciles de llevar mientras estudiaba. Y aquello que fue vengo solo para un rato fue para casi toda la vida. Y es verdad que me atrapó tanto lo que descubrí dentro, ya no solo de los demás, sino de mis propios talentos, que creo que eso fue fundamental, ¿no? El darme cuenta que yo tenía una facilidad para ciertas cosas en cuanto a la imagen, en cuanto a cómo a través de eso yo percibía cosas de las personas, ¿no? De la gente que se dejaba asesorar por mí, y me parecía apasionante cómo conocer a las personas a través de eso, ¿no? De cómo se mostraban. Y es verdad que empecé desde el mundo más, bueno, pues más low cost, esas tiendas donde empiezas con tus primeras experiencias que te dan un bagaje estupendo para un montón de cosas, pero sentí en un momento determinado que necesitaba explorar algo más, y ahí es donde entré en contacto ya con todo el mundo más del lujo, de la exclusividad y de otra manera de hacer y de trabajar y de estar con la gente, ¿no? Y además eso me llevó también a... Yo es que siempre he sido muy, como decimos aquí, muy culo inquieto, y de repente yo quería saber más y ver hasta dónde podía llegar, ¿no? Y de repente me aventuré vamos, en abrir mi primera marca, mi primera tienda de costura a medida. Y ahí, pues, evidentemente, imagínate cómo se trabajaba ya totalmente personalizado, a mi manera, como a mí me gustaba hacer las cosas, como yo quería recibir a la gente. Y eso es lo que me hizo darme cuenta de que se podía asesorar de imagen de una manera diferente y mucho más profunda, ¿no? Ya, muy interesante. Sí, la verdad es que estas experiencias que a veces nos van llevando al lugar en donde nos encontramos, ¿no? Y aparte es como descubrirte.
Algo también que quisiera que abordáramos como para empezar esta conversación. Tienes un libro que se llama 33 formas de desnudarte, tienes una comunidad donde hablas, donde pues esto, ¿no? De que quién eres genuinamente, porque creo que el tema de la imagen va mucho de a veces apariencias, pero yo creo que esa es una falsa imagen. Al final del día creo que cuando no hay congruencia entre lo que eres y lo que demuestras y cómo quieres que te perciban también, ahí es en donde hay una disonancia muy fuerte, ¿no? Entonces, esta parte de desnudarte, ¿cómo se traduce también en el tema de la imagen? O sea, de tu autoimagen quizás y de cómo quieres ser percibido por los Sí, otros. claro. Es que es curioso, ¿no? Porque al final, cuando decidimos el título del libro, ¿no? Era como un asesor de imagen que lo que hace es vestir, te está invitando a que te desnudes, ¿no? Y creo que ahí es donde encontré justo la frase que define mi servicio a la perfección, que es te desnudo por dentro para vestirte por fuera. Creo que la manera más auténtica cuando todos buscamos diferenciarnos, ¿no? Porque al principio parece como que todos queremos formar parte de una comunidad, de un movimiento o de una tribu, ¿no? Y buscamos como que nos acepten y vamos como adaptándonos y buscando ese hueco como para que los demás digan, venga, pues sí, te valido. Pero llega un momento en el que la manera en la que uno se diferencia de manera natural es siendo quien es. Y yo creo que no hay nada más poderoso que te definas y que te expreses con esa verdad que tú tienes, ¿no? Con lo que tú eres realmente. Y al final, ahora que todos estamos buscando esa diferenciación, que estamos todos intentando destacar bueno, que se nos vea, ¿no? Entre todas las posibilidades que tenemos ahí fuera, me di cuenta de que la única manera de hacerlo sin que te suponga además un conflicto interno es aceptando quién eres, aceptando esa parte de ti y mostrándote tal cual. Entonces, claro, el trabajo primero va hacia adentro, porque si yo no me reconozco, si yo no me valido, si yo no veo ese valor que tengo en esa diferencia, que ya la tengo simplemente por ser quien soy, no sirve de nada. Entonces, vamos a empezar a trabajar desde quién eres, cómo eres, y desde esa realidad vamos a aceptarla y vamos a salir ahí fuera con todo. Y después ya buscamos cómo nos vestimos y cómo lo expresamos a través de eso, ¿no? De lo que nos ponemos. Pero creo que el trabajo primero va de dentro hacia afuera. Y además me gusta trabajar un concepto que creo que es lo que al final hace que ahí fuera se entienda lo que nosotros queremos transmitir, que es esa percepción de valor que los demás ven en nosotros. Creo que es una cuestión de lo que digo y lo que hago tiene que ver también con lo que los demás están viendo de mí. Y al final es como una suma de un montón de cosas que al final lo que hacen es siempre ir hacia el mismo lugar, ¿no? Como hacia quién eres tú en esencia. Y así es como me gusta trabajarlo. Sí, totalmente. Y a veces es ponernos, como dices, estas máscaras, ¿no? O sea, creo que la gente cuando busca un asesor de imagen, o sea, ¿cuál ha sido tu experiencia en este sentido? Porque al final, a ver, vivimos en un mundo de percepciones, eso es indudable, ¿no? Quieres dar una imagen de algo, pero, o sea, a mí este concepto de desnudarte por dentro para vestirte por fuera, me encanta porque es justo esto, o sea, realmente tú, desde tu autenticidad, ¿qué puedes ofrecer al otro, no? Pero muchas veces nos casamos con ideas que nos han vendido que tendríamos que ser, ¿no? Quieres ser esto, tienes que parecerte a esto. Oye, pero es que no me vibra tanto, ¿no? O sea, ¿qué tan complejo es llegar a ese punto? O sea, desde este proceso que tú has experimentado, o sea, ¿qué nos podrías decir que es la parte fundamental para esa gente que nos escucha y que le han dicho, oye, si tú quieres tener un puesto directivo, quieres tener tal o cual cita con este tipo de personas, te tienes que vestir de esta forma, usar este tipo de prendas, pero no va tanto con tu esencia, ¿no? O sea, conozco muchas personas que de repente me dicen, a mí la corbata me caga, o sea, yo no puedo usar corbata porque me siento incómodo, me siento sobrevestido, pero tengo que ir así a ciertos eventos. ¿De qué va esto de lo tienes que hacer por etiqueta o porque te sientas cómodo? Bueno, yo creo que ahí hay que evaluar un poco cada caso individual. En estas cosas nunca me ha gustado ser absolutista. Creo que hay que ver en el momento personal de cada uno y el contexto de la persona que te está preguntando, ¿no? Porque es verdad que todavía arrastramos un mundo corporativo como muy de protocolo, que se basa simplemente en lo que se supone que siempre fue y que creo que necesita una revisión real de que se den cuenta que el valor de las personas está precisamente en que cada uno sea diferente, ¿no? Entonces ahí hay como un trabajo que hacer a nivel social en el que hay que romper un montón de barreras que creo que ya están muy caducas y que no tienen que, o sea, que realmente no reflejan la realidad del mundo en el que ya vivimos, ¿no? Donde es todo tan plural, todo donde
pues hay tantas maneras de expresarse que me parece además súper interesante. Entonces, ahí siempre es como una especie de rebeldía interna donde me gusta proponer a la gente que decide esas cosas, ¿no? Del mundo corporativo, que ya no hace falta ese tipo de códigos, esas etiquetas, para que tú veas a una persona profesional. Creo que no tiene que ver la profesionalidad con esas normas que me parece que ya están como muy pasadas, ¿no? Entonces, por un lado sería eso. Y luego creo que realmente lo que atrapa de alguien, de un profesional, ya no es que sea profesional, porque yo siempre lo digo en las asesorías, cuando alguien está ofreciendo ahí fuera un servicio, lo mínimo que debería hacer es ser profesional en lo suyo, ¿no? Eso ya debería estar, no debería ser un plus, ¿no? Es como cuando vemos a alguien que es muy profesional y además lo demuestra, es como que nos parece maravilloso. Digo, ostras, es que debería ser lo mínimo, ¿no? Que ofrezcamos ese expertise y que seamos unas personas muy profesionales. Creo que ese check ya debería estar hecho y que realmente lo que sí que va a sumar y lo que va a hacer que alguien se decida por ti o por otra persona es que de manera genuina quien eres tú le conecte y sepa que eres la persona que le va a, que le va a saber asesorar, que le va a acompañar, y desde esa verdad creo que además sucede algo que me parece maravilloso, que es que la comunicación entre cliente y profesional es mucho más fluida, mucho más real, y creo que se trabaja de mejor, ¿no? Porque al final, imagínate en una asesoría de imagen donde se tratan temas que a veces son muy delicados, pues complejos físicos, un montón de cosas, ¿no? Claro. Que están ancladas a momentos muy dolorosos. Si yo establezco esa relación de verdad, de yo soy así y desde mi libertad yo te estoy invitando a que tú seas libre y te muestres tal cual eres, vamos a empezar a trabajar ahí. Pero es verdad, Carlos, que a veces hay una realidad ahí fuera que a veces está por encima de nosotros, y es esa parte de, como asignatura pendiente, de vamos a empezar ya a quitarnos de encima todas esas obligaciones y todas esas etiquetas que ya no tienen que ver con el mundo en el que estamos y en esa manera tan plural en la que nos podemos expresar. Creo que hay una riqueza cultural y una riqueza de un montón de cosas que suma si dejamos que se exprese de manera auténtica, ¿no? Claro, es que esa expresión individual, ¿no? O sea, justo creo que para mí el reto de esto a veces es falta de conocimiento, ¿no? Yo creo que hoy cada vez hay más información, pero a veces, o sea, a ver, vámonos a los basics, Carlos. ¿Cómo, o sea, qué es lo primero que una persona, o sea, ya hablamos del tema de la autenticidad, de conocerte y demás, pero quizá quisiera que sea una conversación muy práctica, que dejamos algunos conceptos para la gente que hoy se ha esforzado. Hay gente que es muy buena en combinaciones, yo me encanta, ¿no? A veces yo soy muy simple, a mí me gusta, por ejemplo, mucho vestirme de colores así básicos, sin estampados, ¿no? Porque una se me hace como muy simple, no tengo que estar eligiendo, ¿no? A veces se me complica el cómo combino ciertas prendas. Entonces yo me voy a lo básico, así, una playera, una camisa, me gusta usar camisas de colores neutros, lisas, pero ese es como un tema más pragmático, más que a lo mejor de estar pensando quién soy. Nunca he hecho un trabajo de esta naturaleza, ¿no? O sea, para ti, ¿cuáles serían esos básicos que a veces pasamos por alto, ¿no? En procesos de imagen. Sí, bueno, antes de entrar en eso, estoy seguro, Carlos, de que descubrirías si le prestamos esa atención desde ese otro lugar a esa parte de la imagen, de cómo te estás expresando a nivel visual a través de esa identidad, ¿no? De lo que te pones, que tienes un montón de información de cosas que son importantes para ti, que harían que pusieras a lo mejor un foco en algo que se te está pasando por alto y de repente te das cuenta de que tienes un abanico de cosas mucho más amplio para que puedas divertirte además y jugar con eso, ¿no? Al final creo que es importante que queramos experimentarnos a través también de la vestimenta. A mí me parece que al final es una manera, es una herramienta más de comunicación. Claro. Y viendo a lo de los básicos, cuando me preguntan esto siempre contesto lo mismo porque piensa que yo cuando hago una asesoría tan personalizada, cuando hablan de los básicos del armario, yo siempre pregunto, ¿pero del armario de quién? Porque, claro, si generalizamos un montón, yo no sé cómo es la vida de Carlos si no le conozco, no sé para qué lo necesita, no sé qué es a lo que le da importancia, si para él prima más la practicidad o la comodidad o prefiere realmente darle importancia a más a lo que tiene que ver con las tendencias, con la moda. Entonces, claro, es verdad que parece que hay como unas prendas que son más comunes para todos, que pueden ser básicas, pero si repetimos el básico en todo el mundo, al final lo que hacemos es copiar cosas unos de otros, ¿no? Y entonces al final acabamos siendo el básico del básico de otro básico, ¿no? Entonces aquí siempre digo que del básico primero saber de quién para saber
qué es realmente lo que necesita y para qué lo quiere. Entonces ahí es como, bien, es básicos, pero con sentido, con un para qué a la persona que se le está asesorando, ¿no? Claro, y realza, ¿no? O sea, las piezas, las del tipo de prendas también que puedes utilizar. Hoy, por ejemplo, cuando pensamos justo en este tema de, evidentemente no es lo mismo para cada una de las personas, pero a veces se tiende a normalizar, ¿no? Precisamente también, Carlos. O sea, en este mundo en donde las marcas quieren que la gente sea muy igual para que me consumas más, ¿cómo te diferencias? ¿Cómo te atreves a ser diferente? ¿Cómo? Porque muchas veces también no es que no te guste cierto estilo, ¿no? Que también eso es importante. O sea, creo que este trabajo de imagen y de conciencia de cómo te ves ante el mundo, creo que es privilegiado las personas que a lo mejor tienen este tipo de asesorías, ¿no? Creo que cada vez hay más acceso, como te digo, yo creo, estuve buscando videos y hay miles en internet, o sea, puedes, si verdaderamente estás interesado, puedes aprender a través de otras personas. Gente como tú que lo hace con mayor conciencia. Tu trabajo me parece súper interesante porque al final es esto, ¿no? O sea, a ver, no voy a copiar ni imitar un estilo de cierta persona, sino lo adapto también a mi necesidad, a quién soy, cómo me siento cómodo y cómo resalto estas cosas de mí, pero también hay cosas que no me gustan y a veces yo tengo un conflicto ahí entre las nuevas tendencias de body positive y acéptate y embrace it y todo esto que ni modo toca, porque lo entiendo perfectamente desde esta parte en donde tú no puedes cambiar, ¿no? Donde eres quien eres, acéptate y reconócelo. Pero también no me gusta tanto porque creo que si no te gusta algo de ti y aparte estás reconociendo que hay hábitos poco saludables en ese comportamiento que se está llevando a donde estás, a esta imagen que no estás representando, o a veces hay traumas ahí que estás ocultando a través de la comida, a través de tu imagen, a través de otros aspectos. Creo que también es peligroso hablar de que tienes que aceptar toda esa parte, ¿no? O sea, porque creo que va a un trabajo más profundo y cuando empieza a doler, hay algo en ti que verdaderamente empieza, no sé, o sea, sentirse mal y a veces una prenda Ujú. o ponerte algo lindo, o sea, te hace ver mejor. O sea, a mí me ha pasado que de repente me pongo cierta ropa o me doy un gusto y compro cierto tipo de prenda y digo, wow, o sea, y me la pongo y me siento muy bien, ¿no? O sea, como que dices, hoy me veo genial, ¿no? Y esa parte, o sea, creo que es lo lindo Claro. también de este proceso, ¿no? Total, mira además una cosa que ha pasado, cuando luego puedas, observa la cara que acabas de poner, cuando te has conectado con la emoción que sentiste en el momento que te pusiste esa prenda y te pusiste delante del espejo y reconociste algo en ti que te gusta, que te hace sentir tú, que te hace sentir bien. Fíjate cómo el cuerpo nos habla a veces y a mí eso también me da mucha información, porque yo no solo me quedo con lo que me dices, a mí lo que me dices, entiéndeme, en cuanto a información, quizá le doy menos importancia que a cómo veo que tu cuerpo responde, tu cara, tu mirada, ¿no? Así es como yo me doy cuenta de si eso está conectando con algo que es realmente importante para ti, ¿no? Y se despierta esa emoción del reconocimiento. En cuanto a lo del body positive, creo que es verdad que es un mensaje que se ha desvirtuado, que se ha llevado a extremos que al final se quedan como si fuera una especie de frase que se dice para poner en una taza como muy inspiradora, pero que si no le das una dimensión real y a nivel individual, al final lo que estamos haciendo es banalizar una cosa que es bastante importante. Piensa que yo parte de lo que hago tiene que ver con mi propio proceso personal, donde yo sufrí también bullying y sufrí por mi cuerpo. Yo tuve muchos complejos, yo no aceptaba, yo no me veía. Pero es verdad que hubo un momento en el que me di cuenta de que yo no me estaba aceptando, pero porque tampoco ahí fuera me estaban dando la oportunidad, ¿no? Y llega un momento en el que tú también te tienes que hacer cargo de esa parte, ¿no? Entonces, sí, el body positive está muy bien, pero vamos a ver hasta qué parte del body positive ese mensaje a ti te está haciendo conectarte con una parte como de esto es lo que soy y esa sensación como de tirar la toalla que no es eso lo que yo pretendo, sino vamos a hablar de lo que depende de ti. Me gusta poner el foco en de todo eso que te hace sentir molesto, eso que no te gusta, vamos a ver qué se puede modificar que dependa de ti. Y para mí lo que lo cambia todo en ese aspecto es la energía desde donde estás tomando la decisión de mejorar eso que no te gusta, ¿no? Si lo estás haciendo realmente desde el amor y el autocuidado y lo hago porque quiero hacerlo por mí y estoy bien, o si lo estás haciendo más desde la culpa de fíjate cómo estoy, es que al final termino comiendo un montón, mira qué cuerpo se me está poniendo al final. Si tomas la decisión desde la culpa, todo lo que hagas a partir de ese momento va a ser casi como un castigo en vez de como un premio a quererte, ¿no? Entonces,
Claro, ojo con esos mensajes porque al final, si es una persona que realmente no ha hecho un trabajo previo, se le está dando una tirita que luego con el tiempo se acaba cayendo y la herida sigue debajo. Por eso yo propongo un trabajo más de, vamos a ver desde dónde te viene lo que te pasa, vamos a reconocer el dolor desde dónde llega y vamos a ver si algo que dependa de ti podemos empezar a trabajarlo. Es que es de una manera muy paralela, ¿no? Claro. Y luego vamos a ver qué es esa prenda que te hace sentir como te has sentido tú ahora recordándolo, ¿no? Al final, yo siempre digo que cuando te falla un poco la cabeza, ¿no? Cuando tu creencia o tus limitaciones o tu estado anímico no te ayuda y has perdido ya como ese control sobre tus pensamientos, hay algo que es fundamental, que es que tu cuerpo te va a ayudar a recordarte que hay todavía cosas de ti que te gustan, que son importantes, a través de un color, de una prenda, o de que te peines de una manera o las mujeres se maquillen de alguna otra, ¿no? Entonces, fíjate que nuestro cuerpo nos da mucha información y a veces no la usamos, ¿no? Nos dejamos ir más por el pensamiento y cuando se te va todo, yo siempre digo, ánclate en eso porque te va a ayudar, porque eso al final en el espejo te da tanta información inmediata que te provoca un cambio de emoción que es importante, ¿no? Claro, y a veces también reconocer del otro, ¿no? A veces tú ves más defectos de los que la gente en ti observa, ¿no? Y hablando, regresando al tema del body positive, quizás sea, reflexionando un poco, es más que sea para ti, o sea, yo creo que también el hecho de juzgar al otro, ¿no? O sea, porque a veces tendemos a criticar, oye, ¿por qué no te cuidas? ¿Por qué no haces esto? ¿Cómo afecta la crítica también al atreverte a cambiar en un estilo? O sea, imaginemos una persona que toda la vida se ha vestido muy simple de alguna forma, de repente se descubre y dice, oye, yo quiero representar esto y cambia radicalmente su esencia. O sea, ¿cuál es el efecto en este tipo de situaciones? En tu caso, compártenos tu experiencia, porque también justo lo Es, que es, me es, llama mucho la atención claro, este es proceso. increíble. Claro, pero fíjate que yo veo el foco de otra manera. O sea, lo veo, yo lo vivo de otra forma, ¿no? Es como, yo no siento que lo que esté pasando es que quieras cambiar de estilo, sino que empiezas a descubrir el estilo que siempre tuviste y que nunca salió fuera, que nunca se atrevió a mostrarse. Es como lo estoy viviendo en todas las asesorías. Porque fíjate que si fuera un cambio de estilo sería como más complicado hacerse, ¿no? Como verlo desde fuera de repente, ostras, un choque, ¿no? Muy fuerte. Lo que creo que sucede es que cuando te atiendes de verdad y te escuchas, lo que sucede es que se despierta realmente lo que siempre fuiste y sale hacia afuera y ahora se le da forma a través del estilismo, ¿no? Así es como yo lo estoy viviendo y creo que es porque realmente se empiezan a reconocer y me parece incluso más potente y más poderoso el que veas que es algo que sale de ti, que ya estaba en ti y que no te estoy poniendo ni siquiera yo, porque yo no te obligo a que tú te veas en un estilo. Yo no te voy a decir que hables tu estilo. Lo que voy a hacer es acompañarte para que tú descubras cuál es el tuyo que ya está ahí. Y te prometo, Carlos, que todos tenemos uno, ¿no? Claro. ¿Hay como arquetipos también en estilos, Carlos? ¿Cómo se definen? Sí, hay gente además que trabaja con arquetipos, pero todo lo que tiene que ver con etiquetas, aunque a mí me ayuda para darme información de cómo, bueno, pues cómo hay ciertos esos arquetipos que me da información de la persona, pero yo eso no lo comparto con el cliente porque creo que le puede Claro. condicionar. Quiero que se dé cuenta que él tiene una manera o ella tiene una manera única de hacer ciertas cosas. Evidentemente, todos repetimos de alguna forma algún tipo de patrón, porque bueno, es así, ¿no? Pero no me gusta utilizarlo dentro de la asesoría porque creo que condiciono. Y me gusta que el proceso sea como más orgánico, ¿no? Que tú lo vayas descubriendo y luego en esa ficha final que vamos a hacer se plasme eso. Y si le tenemos que poner un nombre al estilo porque a ti te facilite luego ir a comprar o lo que tú necesites, lo vamos a poner. Pero prefiero que la etiqueta la descubramos juntos, ¿no? Entonces, sí que hay gente que trabaja con los arquetipos, pero yo lo tengo como para tener información mía, pero tampoco la quiero utilizar. Prefiero que sea todo más fluido, ¿no? Con los clientes. Ok. Y esta parte de cómo elegir tu guardarropa, ¿no? O sea, la ropa es la parte fundamental de la imagen. ¿Cuáles son los componentes que conlleva tener una buena imagen? Esa parte de la ropa. Estamos hablando mucho en la ropa y a lo mejor como que todos tenemos en la cabeza esto, pero a lo mejor es una pregunta muy obvia, pero quisiera como que tú nos lo explicaras. No, es maravillosa. Es maravillosa porque es parte de lo que hago en esa primera etapa de asesoría, donde no hablamos de ropa, no hablamos de colores, no hablamos de formas de cuerpo,
hablamos precisamente de todo esto, ¿no? La imagen de una persona no es lo que te pones. Lo que te pones para mí es el resultado final de todo el trabajo anterior. Digamos que la ropa, el estilismo es como el lazo, ¿no? Yo creo que es como el remate de la imagen de una persona. Una imagen tiene que ver con cómo te expresas, cómo te mueves, cómo haces las cosas, cómo caminas, cómo hablas. Incluso para mí es importante saber qué te importa, qué lees, porque al final eso también tiene que ver con lo que los demás van a ver de ti, ¿no? Ahí fuera. Al final la ropa para mí es el final. De hecho, siempre lo digo que la ropa, el que trabaja conmigo al principio como que se desubica porque es como, ostras, me estás hablando de cosas y al principio no entiendo muy bien, pero luego al final del proceso se dan cuenta de que para el que el resultado sea, que permanezca sobre todo en el tiempo, porque eso es importante, y que realmente tú lo integres y lo interiorices para luego tú solo poder hacerlo, ¿no? Al final es el estilo y lo que eliges es el resultado de que tú hagas consciente que tú ya tienes una imagen que está comunicando cosas. Ahora lo que hay que hacer es darte cuenta de lo que estás comunicando, hacerte cargo y de alguna manera, bueno, pues utilizarlo a tu favor también. Claro, porque todo comunica, ¿no? O sea, el lenguaje corporal, como hace un rato lo observabas, el tema de el tono de voz, quizá, ¿no? Como dices, todo lo que llevas en tu día a día, ¿no? O sea, porque también a veces puede ser que no te perciban como te estás presentando, ¿no? O sea, al final, como dices, esta cereza que es la vestimenta, pero que también influye muchísimo, ¿no? O sea, como bien dices, es como un reflejo de todo el trabajo previo que estás llevando a cabo, que se traduce en cómo te presentas ante el mundo, ¿no? ¿Qué, Tal cual, tal cual. qué es lo más difícil de todo este proceso de descubrimiento con las personas? O sea, entiendo que igual, o sea, lo que me estás compartiendo, igual si yo iniciara un proceso es como, wow, me abrumaría, ¿no? Decir, bueno, pues es que no, ni, a veces ni nosotros nos conocemos, ¿no? ¿No te pasa eso mucho en las sesiones? Que la gente no sabe ni Sí, quiénes son. sí, sobre todo me pasó además ayer en una auditoría de armario, en estas en las que digamos que abres las puertas de tu armario y empezamos a sacar prendas a ver si la prenda tiene que seguir contigo, por qué la sigues guardando. O sea, es un trabajo bastante interesante porque hay un desapego también importante en eso, en quitarte esa prenda que ya ahí lleva un montón de tiempo. Incluso a veces es curioso, Carlos, que hay gente que tiene ropa en el armario con etiquetas puestas, que una vez se compraron y nunca se pusieron. Y a mí eso me da muchísima información, porque voy a ver si esa prenda es la que no te atreves a poner, que es la que, y además lo comparto en el libro, es una frase que me parece que es muy descriptiva, ¿no? Es como, tengo la sensación de que a veces el estilo está precisamente detrás de todas esas cosas que nunca te atreviste a poner, ¿no? Si hay algo ahí que está y que no te lo has llegado a poner, pero en algún momento cuando tomaste la decisión de comprarlo, había algo que te llamaba la atención, vamos a ponerle foco, porque quizá la dirección va más por ahí y hay que atenderlo, ¿no? Entonces, el reto es el que tengas la mente abierta para dejar que todo lo que suceda forme parte del propio acompañamiento. Y es, la verdad es que es muy enriquecedor verlo porque al final para la persona es un trabajo de autoconocimiento a través de algo que podría parecer como muy superficial y que de repente te das cuenta de que has estado dejando en manos de la suerte o no sabemos de qué ese mensaje a través de lo que te pones, ¿no? Y de lo que eliges. Y entonces yo siempre voy a... ¿Sabes lo que pasa? Que me gusta tratar a mis inteligentes, o sea, a mis clientes como personas que son inteligentes, que saben realmente, ¿no? Lo que quieren. Lo que pasa es que a veces no se han dado la oportunidad. Y creo que desde ese punto ellos se dan cuenta de que había un montón de cosas que ya estaban que no tienen que ver ni siquiera con que yo les esté asesorando, sino con que yo les estoy dando como el espacio para que puedan descubrirse y darse cuenta de que eso ya estaba ahí. Entonces imagínate, Carlos, si yo te cuento a través de una herramienta con la que trabajamos que esa información no era mía, era tuya. Imagínate el cambio tan radical de, ostras, el asesor me está facilitando tips, me está dando un montón de trucos incluso para reaprovechar esa prenda a la que no supe darle la oportunidad, pero que te des cuenta de que realmente lo que estamos haciendo es potenciando lo que tú ya tenías, ¿no? Entonces, es un trabajo para mí muy interesante porque es un cambio completamente de foco. Claro, y es la confianza también, ¿no? Me parece que, porque, a ver, estoy reflexionando en temas de ropa, ¿no? Y tú que has estado en la industria de la moda, cada temporada hay una nueva tendencia, nuevos colores que se ponen de moda. Yo recuerdo la época de los 80, los 90, o sea, hemos evolucionado también en formas en que
representamos la moda, ¿no? En lo que es cool, en lo que está in en este momento, en los colores que debes usar de acuerdo a el clima y no sé, o sea, tantas cosas que hay detrás. O sea, la moda es, digamos, temporal, pero tu esencia es atemporal. O sea, al final del día eres tú. O sea, cómo eso se va a ir adaptando y al final, de nuevo, creo que la base, y eso me encanta, o sea, porque este proceso de conocerte y de sentirte cómodo con lo que portas también, pues a veces también va más allá de eso, ¿no? De lo que te pones, porque sea lo que te pongas, si no te sientes cómodo contigo mismo, nunca vas a estar contento con el color o con la forma en que te vean los demás, ¿no? Eso es, al final yo digo que eliges tú la prenda y no la prenda te elige a ti, como dicen algunos, ¿no? Porque, mira, la moda al final me parece que es un juego muy divertido si lo entiendes como tal. Las tendencias yo siempre digo que están ahí porque forma parte del juego de la moda, ¿no? El ofrecer, además creo que es importante que nos ofrezcan nuevas opciones o nos den pues algo como más show, ¿no? Al final las marcas lo que quieren es llamar la atención a través de propuestas que evidentemente muchas no son para que tú te las puedas poner en el día a día, pero creo que también hay una parte de magia dentro de eso, ¿no? Es como vamos a jugar un poco también a divertirnos con la moda, con la imagen, ¿no? Entonces, son propuestas, simplemente están ahí para que tú hagas con ellas lo que quieras. Y yo creo que ahí está el punto, en el que tú sepas que eres libre de aceptar si las quieres para ti, si tienen que ver contigo, si no, y si no, pues nada, las desechas y ahí Claro. están para el que las quiera observar, ¿no? Entonces, creo que al final para mí la moda o todo el tema de la imagen te tiene que proporcionar libertad, no todo lo contrario. Entonces, que te sientas libre de, fíjate, además incluso ahora los códigos, incluso los márgenes y los límites se están sobrepasando, ¿no? Es como ahora un hombre se puede expresar estéticamente independientemente de su orientación sexual o de sus gustos, se puede expresar a través de una prenda como una falda, como pintarse las uñas y que eso no suponga ningún problema ni que tenga ninguna crisis de identidad. Creo que es más vamos a experimentarnos, vamos a vivir esa libertad de expresarnos y de ponernos lo que nos dé la gana. Yo lo digo tal cual. Si además eso tiene que ver con quién soy, imagínate ya no lo que vean los demás, porque además ahí siempre matizo que hay una parte de lo que ven ellos de ti que no depende de nosotros. Porque cada uno te va a ver con su percepción de la realidad y con sus criterios y sus creencias. Pero si yo sé que estoy defendiendo mi verdad y además me permito esa libertad de expresarme, la energía con la que voy a salir y con la que voy a ponerme delante del mundo, a mí ya con eso me vale. Creo que es lo que yo he buscado siempre y que por mi propia historia personal es a lo que invito siempre, ¿no? Es como, vamos a ver, vamos a experimentarnos. Y luego, oye, cada uno con su estilo, habrá gente más clásica o no. Pero yo siempre digo que por lo menos saber que hay cosas ahí fuera y que si yo quiero las puedo elegir. Que no tenga esa limitación de que tú eso no lo puedes hacer o tú eso no te lo puedes poner. Yo siempre digo, dame la oportunidad de saber que si quiero puedo hacerlo y luego ya elegiré. A lo mejor nunca no me lo pongo jamás, pero sé que tengo la libertad de Claro. elegirlo. Y eso me parece que es muy grande eso, ¿no? Claro. Otro aspecto también en el tema de elección, Carlos, a ver, o sea, pareciera que somos auténticos y que somos iguales, ¿no? Ante el mundo, pero sí es verdad también que no somos la misma persona en todos los círculos en donde nos desenvolvemos. O sea, no es igual el nivel de confianza o las cosas que puedes decirle a un amigo muy cercano, que puedes hacer comentarios absurdos, que puedes hacer cosas que socialmente están no permitidas, ¿no? Eructar, hacer cosas raras en la mesa quizás, ¿no? O hablar con tus abuelitos o hablar con tu jefe, o sea, depende de ese grado de confianza, de cercanía y demás. O sea, al final, a pesar de que somos auténticos y a pesar de que pues, tratamos de ser nuestra mejor versión, no podemos ser la misma persona en todos los círculos, o sea, y eso es como por condicionamiento social también, ¿no? Entonces, en el tema de la imagen, Sí, o sea, ¿cómo juegas con esa paradoja entre yo soy esto, pero también depende en dónde te muevas, cómo te vas a adaptar a ese contexto? sí, ves, aquí siempre apelo a esa libertad en la que si yo voy ampliando ese digamos, esa aura, ¿no? O sea, donde yo sé que puedo moverme con facilidad y con comodidad y sé que yo mis límites los estoy ampliando, evidentemente me va a dar mucho margen para poder expresar muchas partes de mí. Yo no digo que dejes de ser tú, digo que lo que estás haciendo es aprovechar todas tus facetas para en cada momento
también, mira, creo que es una cuestión también de respeto al otro, ¿no? Es como si yo sé que hay un ambiente en el que esta parte de mí va a encajar mejor y voy a facilitar el canal comunicativo, no voy a dejar jamás de ser yo, porque me sigo moviendo dentro de ese campo amplio que estoy haciendo, ¿no? Y que me puedo mover libremente, pero ahí creo que es más una cuestión de, bueno, si sé que voy a ir a este sitio y aquí la persona que me recibe, se va a sentir más cómoda con esto, no tengo conflictos, voy a seguir siendo yo y le voy a ofrecer esa parte de mí, ¿no? Es como, creo que no somos solo una cosa, creo que eso es limitarnos un montón. Y creo que somos muchas cosas y que tenemos un montón de facetas que podemos adaptar incluso a través de la imagen, ¿no? Siempre vas a ser tú, porque siempre va a haber algo que va a decir que tiene que ver con esa identidad tuya. Y yo siento a veces que es eso lo que me ha pasado, ¿no? Con el tiempo, que he ampliado mi campo y que me puedo mover en esa zona, no sé si de confort o conocida, como la queramos llamar, porque me permito que todas esas facetas que yo tengo se puedan expresar. Entonces, fíjate para mí cómo cambia, ¿no? Es como, en vez de pensar que me estoy adaptando al otro, lo que estoy haciendo es adaptando una parte de mí, pero que tiene que ver siempre conmigo, ¿no? Entonces, cuanto más amplio sea tu campo, más opciones tendrás de ser tú en diferentes lugares. Claro. Oye, me encanta también el tema de conectar con múltiples facetas, ¿no? O sea, yo sé que tú estás como en estos procesos en donde conectas con muchas personas y acá también, el otro día platicaba bueno, hablo con muchas personas que tienen ideas completamente distintas, ¿no? Era con un terapeuta y entonces al final, creo que esto es como esto en la moda, o sea, al final, si tú interactúas con diferentes tipos de personas, tú tienes una esencia, ¿no? O sea, Carlos Ávila tiene un estilo, tiene una forma de comunicar, tiene una forma de proyectarse ante el mundo, que probablemente para ti es mejor tu estilo o te sientes más cómodo ahí, pero ¿qué pasa cuando de repente llega una persona que su estilo es completamente opuesto al tuyo y quiere una asesoría tuya? O sea, ¿cómo influyen estos sesgos también cuando tú encuentras o tratas de ayudar a otros cuando no estás como tan alineado con eso que estás viendo en la otra persona? Creo que ahí es donde reside realmente la esencia de lo que hago, ¿no? Porque, a ver, de manera natural, sí que es verdad que si hay un estilo que se puede parecer o tiene que ver más con el mío personal, pues quizá de inicio lo voy a entender más rápido o va a ser más, pues oye, sé por dónde va, pero creo que lo que me ha pasado durante los años y trabajando en diferentes tipos de marcas, con estilos diferentes, con mensajes diferentes, con todo, ¿no? Pero al final yo era embajador de una marca y lo que hacía era poner parte de quién soy, pero también entendía lo que la marca quería Claro. transmitir. Y si una persona viene y quiere que le asesore, yo lo que tengo que hacer evidentemente es olvidarme de mi gusto personal, porque no me estoy vistiendo yo. Entonces ahí realmente lo que hago es a través de la escucha activa, por eso yo creo que esa parte del coaching a mí me ayuda un montón en esto concreto, porque entonces no se trata de mí, ahí yo lo que tengo que es siempre ver, por eso digo que es importante saber cuál es la historia de cada persona. Y entonces ya no ni siquiera es una cuestión de que yo adapte mi gusto, es que no se trata de lo que me gusta. Yo lo que voy a hacer siempre es potenciar lo que creo que a esa persona le va a ayudar más. Que, hombre, hay un sesgo, pues, hombre, yo creo que todos tenemos Sí. sesgos. También te mentiría si no te digo que hay cosas que quizá me cuestan porque no las termino de ver. Pero si para la persona tiene sentido, al final piensa que la última palabra siempre la va a tener el cliente. Entonces, yo puedo dar consejos o yo puedo llevarte por una línea, pero tú también vas a poner tus límites. Y además eso me gusta, ¿no? El que yo te proponga cosas y me digas, Carlos, lo entiendo, me parece bien, pero no lo termino de encajar o no lo termino de ver. Entonces, claro, es que las palabras que yo digo no son la verdad absoluta, pero sí es verdad que al final hay como una comunicación tan fluida y tan de escucha que no me digas por qué, pero al final la persona siente que se le respeta y que realmente lo que se está haciendo es lo que quiere esa persona y no lo que le estoy imponiendo yo. Por eso mis asesorías no son, yo te digo, te tienes que poner eso. Vamos a explicarlo, vamos a sentirlo y ya me dirás tú si esto que yo te propongo para ti tiene sentido. Si tiene sentido, entonces me compras la idea. Si no, vamos a por otra. Entonces creo que es esa libertad de que el otro sepa que al final siempre la decisión la va a tomar él. Claro. ¿Quisieras contarme un poquito cómo es todo este proceso que sigue una persona cuando va contigo, va a pedir una asesoría? Porque llamó mucho la atención todas estas etapas que sigues, ¿no? O sea, ya hablamos de desnudarte, ya hablamos del tema de coaching.
me sorprendiste con el tema de interpretación del lenguaje no verbal, porque creo que eso es súper clave, ¿no? Al final del día, creo que estas habilidades que tú has desarrollado a lo largo de tu carrera, pues es este diferenciador, ¿no? O sea, es cómo te posicionas en un sector que parece pues, de imagen simplemente como colores y demás, y tú lo llevas más allá, o sea, lo estás llevando a un nivel en donde, a ver, no solamente te estoy enseñando a vestirte ni a presentarte al mundo, sino a encontrarte, ¿no? Y a través de tu esencia, que puedas potenciarlo a través de pequeñas cosas que es la imagen, ¿no? Pero al final es que tú te sientas cómodo con lo que eres y que te demuestres al mundo con esa plenitud, ¿no? O sea, ¿cómo se ve un proceso con Carlos Ávila? Bueno, para empezar, yo siempre digo que cuando alguien se pone delante de mí y me confía esa parte, ¿no? O confía en mí para que le acompañe, siento un profundo respeto por la historia, por la persona que está delante, y creo que eso me da como ese canal, ¿no? Como ofrecer ese espacio de seguridad. Para mí es muy importante que antes de trabajar generemos eso, ¿no? Que sepas que estás en un espacio seguro donde no hay juicio, donde lo que le importa es lo que tú quieres, ¿no? Entonces eso se genera a través de unos primeros contactos. Si puede ser nuestro primer contacto, ya una vez que ya has dicho que sí a la asesoría, me gusta que sea presencial siempre que lo permita en las distancias, para que realmente veas que lo que son dos personas, que lo que quieren es lo mismo al final, ¿no? Porque yo quiero lo mismo y el cliente busca eso también en mí, ¿no? Esa parte de vamos a generar ese espacio, luego vamos a trabajar esa parte en la que tú me cuentas realmente quién eres o lo que tú crees que me tienes que contar, ¿no? Y que tengamos ese primer contacto, que yo te escuche. Creo que es esa frase de si tenemos dos orejas y una boca es por algo, ¿no? Es porque debemos escuchar el doble y hablar la mitad. Y es algo que a mí me ayuda un montón, no es una frase hecha, yo la pongo en práctica porque me he dado cuenta que es la manera en la que realmente estás poniendo foco en lo que la persona es importante. Luego, el lenguaje no verbal es algo que yo he aprendido y además yo creo que ha sido algo casi sin estudiar, ha sido como muy autodidacta, porque es verdad, Carlos, que tú mientras estabas hablando, te pongo como ejemplo a ti porque ha sucedido ahora, ¿no? Tú estás hablando y tú puedes, yo creo que con las palabras podemos engañar o engañarnos a nosotros mismos, pero hay algo que no podemos controlar y es cómo nuestro cuerpo responde a nuestras emociones, ¿no? Y lo hago de manera paralela, o sea, no tengo un espacio donde te observo en un momento determinado, lo voy haciendo de manera paralela durante todo el proceso. Una vez que ya tenemos esa primera parte y hay una herramienta que trabajamos juntos, que es muy visual, que se llama el Mood Board, que en moda la gente que sabe que se ha dedicado a esto, es un panel de inspiración donde tú vas a proponer una colección de moda y tienes un panel inspiracional donde luego vas a poner el nombre a la colección. Y yo eso lo utilizo para que la persona ponga en imágenes todo lo que es importante, desde lo que le gusta, los colores, mil cosas, ¿no? Hay gente hasta que se hace una playlist a la vez que... O sea, fíjate cuántas cosas vamos anclando a lo que sentimos y no a lo que vemos, ¿no? Al final, o a lo que escuchamos. Creo que yo le pongo mucho foco a lo que sientes cuando te está pasando todo. Y eso para mí lo cambia, ¿no? Es como mi termómetro, cómo te estás sintiendo, dónde lo sientes. Porque además eso lo recuerdas. La palabra igual no, pero la emoción sí. Y entonces yo voy trabajando mucho con eso, ¿no? Y luego nos vamos a lo práctico, luego nos vamos a ver qué pasa en tu armario, vamos a ver realmente qué hay ahí, qué tiene que seguir, qué se tiene que ir. Y una vez que hacemos esa auditoría, ya sabemos lo que nos falta. Ahí ya te puedo hacer el básico, tus básicos de armario. Porque yo ya sé lo que te falta a ti. Nos damos cuenta de eso y hacemos una sesión de compras. Nos vamos a comprar eso que nos hemos dado cuenta que necesitas y a veces luego surge esa prenda especial, que ya no es un básico, que habla de algo todavía mucho más de ti, ¿no? Cuando te compras una prenda que no es básica, estás hablando le estás poniendo mucho más intención. Ahí es donde está viendo la persona, el que te observa, quién eres tú a nivel visual, ¿no? Porque al final un básico no deja de ser algo como más, que da menos información, ¿no? Es como más, digo, políticamente correcto, que a veces ni siquiera un básico para otra persona es algo políticamente correcto para ti, porque sería a lo mejor una prenda que para ti sería como demasiado, pero para esa persona es como su mínimo. Entonces vamos de menos a más, vamos a estructurar ese básico y luego nos vamos a por las piezas especiales. Y esas que hablan realmente de algo tuyo, que es pues eso, algo para expresar una idea loca incluso, y me parece muy bonito porque a eso nos da como una libertad de expresión brutal, ¿no? Y luego una sesión de fotos para que la persona vea el resultado en imágenes
Ya no solo para que veas que te ves bien, ¿no? Y que te ves guapo, que eso es importante, sino para que lo puedas usar para tus redes sociales, para tu web, para lo que necesites. ¿Y cómo rematamos? Con una ficha interactiva personalizada que hago para cada cliente y cada clienta, donde se documenta todo el trabajo anterior y es una ficha muy completa donde puedes consultar un montón de cosas que tienen que ver con lo que te ha pasado a ti en tu proceso. Wow, bastante, bastante interesante. Oye, Carlos, vamos a esta última parte del podcast en donde vamos a hablar de consejos prácticos. Me gustaría que nos des algunos tips ¿Vale? básicos eh, para la gente, mitos que a lo mejor has encontrado en el tema de cómo elegir las prendas correctas. A ver, yo uno que se me ocurre, el tema de las combinaciones, ¿no? Por ahí he escuchado, de repente no tienes que combinar tantos colores, hay gente que de repente combina demasiado. O sea, ¿cuál es como un tip elemental cuando tú decides combinar colores? ¿Vale? Mira, además esto creo que ayuda un montón porque tiene que ver con cuando vamos a comprar, tenemos la mala costumbre de comprar una pieza porque nos ha llamado la atención, pero no pensamos en lo que puede combinar con eso que hemos comprado. ¿Qué pasa con esto? Que llevamos prendas a casa que nos han gustado, pero que luego llegamos y nos damos cuenta de que no sabemos con qué nos lo podemos poner. Yo creo que si empezamos a pensar de esa manera, ¿no? Vale, me gusta la prenda, me gusta la pieza, voy a ver como ese Sí, ejercicio sí. inicial, voy a ver si ya tengo algo con lo que ponérmelo, ¿no? Para que le des uso, para que no se quede esa prenda guardada, ¿no? Eso como para empezar. Y luego con el tema de colores, me parece importante que nos fijemos mucho primero en los colores, ¿no? En si nos gustan los estampados, si no, porque hay gente que por su energía, que por su personalidad, no puede llevar estampados porque quizá le hace ser como muy agresivo. O sea, es que hay un montón de códigos que tienen que ver con lo que comunica cada persona a nivel incluso energético, de presencia, ¿no? Pero bueno, vamos a cosas más fáciles, colores. Yo suelo empezar siempre con las partes de arriba, ¿vale? Porque nuestra piel, nuestro color de piel, nos limita a la hora de elegir colores. Y aquí digo, pararos a pensar una cosa. Una cosa es los colores que me gustan y otra cosa son los colores que me sientan bien. Son dos cosas diferentes. Vamos a las partes de arriba, voy a ver qué colores me sientan bien y una vez que ya he elegido esto, que es lo que va más cerca de la cara, que es lo que hace que me dé más o menos luz, que parezca más o menos luminoso, todo ese tipo de cosas, entonces ya nos fijamos en el resto de partes. Ya elegimos las partes de abajo porque en función del color de arriba ya veré con qué combino. Ok. Fíjate qué sencillo, ¿no? Así como para empezar. Empieza por arriba, hazte la pregunta de si el color me gusta o me sienta bien. Si son las dos cosas, fantástico, hemos hecho ahí un win-win, pero sería como para empezar, ¿no? Y luego ver si ya tengo algo con lo que combinar. Créeme que así cuando llegas a casa, la prenda ya tiene como su sitio, ya tiene su match, ¿no? Sería como para empezar, así como esos primeros pasos. Yo creo que eso ayuda bastante, porque hay colores, por ejemplo, que yo no te aconsejaría nunca para que los llevaras Ujú. arriba, pero que para llevarlos abajo sí los puedes llevar. Entonces, vamos a centrarnos primero en la parte de lo que va cerca de tu cara. Vamos a ver si te sienta bien con tu color de piel y con tu color de pelo. Vamos a ver si es un color que además, aparte de gustarte, te favorece. Y a partir de ahí construimos el resto. Ok. Colores que no se combinan. O sea, como qué colores no van muy bien. Que a lo mejor. Eso al final también es un reto porque hay gente que piensa que hay colores que no combinan y de repente luego funcionan. A mí, por ejemplo, los marrones con los negros, ese tipo de colores, así que al final son colores que no dan, no aportan información los dos juntos. Es como, si lo piensas, es casi mejor que vayas o todo de marrón o todo de negro, porque hay algo ahí que no funciona. A veces te digo una cosa, Carlos, a veces es una cuestión también de que nosotros nos fijemos y usemos a veces el sentido común, ¿no? Es como, ostras, si me fijo un poco veo que no funciona, ¿no? Es como, hay aquí algo que... Además, si te quedas con esa primera premisa de, si me sienta bien el color arriba, voy a ver si abajo el marrón con el negro, eso no casa. Eso para mí son como esa zona donde realmente no funciona. Es como que hay algo que no está equilibrado, Exacto. ¿no? Y luego ya dentro de la psicología del color se pueden utilizar unas herramientas que son las ruedas del color, donde hay colores que son primarios, que combinan con otros. Y eso realmente es una herramienta que no es que no la utilice, pero no la pongo como foco de mi asesoría, porque creo que es algo que se puede aprender en un tutorial, ¿no? Entonces,
Yo lo incorporo, pero de manera práctica. Yo hago que lo veas delante de un espejo, ¿no? Entonces, ahí con los colores es más una cuestión de que lo veas delante de un espejo. Porque por mucho que yo te lo diga, tú no lo vas a entender. Ok. Combinar más de 3 colores, más de 5, ¿cuál es lo habitual? O sea, tienes una camisa, un blazer, pantalón, zapatos, calcetines, o sea, ¿hay algo en las mujeres también, una falda, no sé, o sea, ¿cómo van estos básicos? A ver, yo siempre digo que esto es una cuestión de que esté equilibrado, ¿no? Por ejemplo, hay una tendencia que funciona muy bien cuando quieres combinar varios colores y se llama color block, ¿vale? Que es jugar con colores muy potentes por bloques. Digamos que imagínate tu cuerpo como bloques, ¿no? Entonces tendríamos el primer bloque, el segundo y ya la parte de abajo que sería el calzado. Si trabajamos así por bloques de colores que además entre ellos combinan, estás mezclando 3 colores, pero al jugar con esa, digamos, esa herramienta, el color block, se equilibra visualmente, ¿no? O sea, ahí estamos hablando ya de lo más purista. Luego ya hay gente con la que hay accesorios en las que de repente, por la personalidad de la persona a la que estoy acompañando, podemos incluso hasta combinar estampados. Pero eso es con la persona delante, porque eso sí que es realmente digamos, una como de las para sacar nota, ¿no? Eso sea más difícil. Sí, claro, porque hay algunas, hay una frase, ¿no? Muy curiosa que dice, pareces, caja fuerte, ¿no? Porque no te encuentro la combinación, o sea, si de repente nos vamos demasiado con algunos temas que, por eso para mí la simplicidad a mí se me hace como que vas más a la segura, o sea, digo, es una manera de que yo lo veo porque a veces me cuesta, ¿no? O sea, a veces las combinaciones, como dices, pararte frente al armario y decir, hoy me quiero poner esto y luego lo ves y dices, híjole, creo que no estoy combinando correctamente y entonces tienes que modificar. Pero yo creo que con la práctica también eso lo vas viendo, ¿no? En el caso de las mujeres, el tema de los accesorios, ¿cómo los utilizan? ¿Qué les recomiendas a las mujeres? Que acá nos siguen muchas. Eh, eh, Fíjate qué curioso que estuve hace tiempo en un podcast también de unos mexicanos y hablaban también, porque fíjate que luego a nivel cultural tenemos muchas diferencias. O sea, también tienes que tener en cuenta la cultura de dónde viene la persona a la que estás asesorando, porque también están acostumbrados a unos códigos diferentes, Qué ¿no? importante. Y creo que eso es bonito también, respetar esa parte de la identidad, incluso cultural, que me parece que además refuerza aún más algo como muy importante para ti, ¿no? Los accesorios también tienen que ver una vez que has construido el look. De hecho, bueno, a veces incluso hay gente que intenta empezar al revés, como bueno, primero elijo el zapato y luego ya me pongo el resto. Digo, bueno, quizá ahí nos estamos complicando la vida demasiado, pero si para ti la pieza principal es el zapato, vamos a construir alrededor. Eso también es un tip que suelo dar. Para que funcione a veces un look o un estilismo, vamos a poner una pieza central que sea la pieza importante, la pieza que va a tener el protagonismo del resto. Y en función de eso, vamos a ver qué información nos da esa pieza para construir el resto, ¿no? Una pieza estampada nos da mucha información de colores. Si tú eliges tener una blusa estampada como protagonista, vamos a intentar que el resto solo sea como una especie de acompañamiento y que no reste una cosa de la otra, ¿no? Al final, por intentar llevar cosas muy potentes o muy importantes, lo que hacemos es que al final ninguna tiene protagonismo y se matan unas a otras, ¿no? Si lo podemos ver así. Entonces, hay una pieza que es la protagonista y las demás lo que hacen es acompañar. Para mí con los accesorios es precisamente eso, ¿no? Y ahí sí que es verdad que en el accesorio nos podemos volver como más locos, ¿no? Como poner piezas más divertidas, o una maxi joya, o un anillo grande, un reloj grande. Ahí yo creo que es más una parte como de remate, ¿no? Como aquí es donde me he ido un poco más y te estoy diciendo hasta dónde me puedo atrever, ¿no? Como poner una intención, ¿no? Una declaración de intenciones es para mí. Ok. En el caso de los hombres, ¿cuáles son los accesorios más comunes que tú sueles recomendar? Depende de lo atrevido que seas, porque evidentemente si eres muy clásico no vamos a salir de un reloj y poco más. Y poco más. Luego los que son más clásicos y se atreven a lo mejor a ponerse ese pañuelo de color dentro de la solapa o del bolsillo de la americana o del blazer, bueno, pues eso es jugar dentro de lo clásico. Pero bueno, hay hombres que ya se atreven a pintarse las uñas, a expresarse a través de cosas que antes eran inimaginables que un hombre pudiera hacer a nivel estético. Todo va a depender de tus límites, de los límites de la persona. Entonces, ahí sí que ves, me cuesta decir
4 piezas porque estaría pensando en un perfil y me estaría dejando fuera quizá a otro perfil que se atreve más, ¿no? Que ya ha pasado ese, como que ya lo normativo como que ya le da igual, ¿no? Y es que me parece tan Claro. interesante que nos atrevamos a saltarlo y proponer cosas diferentes, ¿no? Entonces, va a depender siempre del límite de la persona. Ok, qué importante. ¿Qué otros tips nos consideras que serían relevantes para la audiencia o mitos que tú has desvelado en todo este proceso que has descubierto? Esta parte de la cultura me parece fundamental. Creo que tienes toda la razón. O sea, depende del contexto en el que te encuentres, depende de la ciudad en la que estés, probablemente se atreva o esté permitido ciertas cuestiones o se vea mucho mejor y en otras que son más tradicionales. Pero como a modo de redondear esta parte práctica, ¿qué recomendación final nos darías o algo que consideres importante? Sí, mira, más que una recomendación, aquí entro en el tema de las tallas, porque eso es algo que genera mucha Ok, incomodidad, ¿no? Es como, de repente, si yo tengo una percepción de mí, de mi cuerpo, un poco distorsionada y me baso en las tallas que ponen en la ropa, si yo hago caso 100% de la talla que pone, del número que pone, probablemente depende de la tienda, el país, la confección, la talla puede variar un montón. Entonces, que no le hagamos caso 100% al número que pone en la etiqueta, sino que realmente veamos si esa prenda nos queda bien y si tenemos la duda de, ostras, he subido de talla y tú sabes que no, tú tienes la percepción de que eso no es real, vete a casa y compáralo con esa prenda que te ha quedado bien, que te gusta, y te vas a dar cuenta que a veces el número es solo un número, que lo que está haciendo ese número es simplemente reflejar, bueno, pues un tallaje, una manera de fabricar, incluso cambiando de país. Hay países que tallan muy bajo y te da la sensación de que tú lo que has hecho es subir de talla. O sea, que nos fiemos más, que nos hagamos más caso y seamos más, o sea, que nos tratemos con inteligencia, ¿no? Al final, un número lo único que nos va a reflejar es incluso que nos engañe con la percepción. Es como que nos reafirma en la creencia de que estoy cambiando, de que mi cuerpo está mal, ¿no? Entonces, cuidado con darle mucha validez a lo que pone en una etiqueta. Compáralo, si tienes dudas, con lo que ya tienes en casa. Y te vas a dar cuenta de que lo único que cambia es el número, lo demás sigue siendo igual. claro. Oye, Carlos, finalizando, hace un rato hablabas de la energía también, de nuestras prendas, del armario que tenemos ahí, a veces ropa acumulada. ¿Qué nos dirías sobre justo estas personas acumuladoras, ¿no? Que de repente tienen miles de prendas que no has usado en años y las tienes ahí Uh -huh. estancadas y te duele a veces desprenderte. ¿Cuál es tu percepción de esto? ¿Cómo lo manejas? Ya más a tema, a título personal. Creo que sí, bueno, creo que tiene que ver con una parte de que no te has parado a pensar si lo que estás es intentando vivir siendo la persona que fuiste y no le estás dando lugar a la persona que eres, ¿no? Creo que si acumulas cosas que ya no te pones, además, uno mismo tiene que darse cuenta cuánto tiempo lleva esta prenda aquí, ¿no? Es como, ¿por qué sigo manteniendo esto durante años cuando ni me representa, ni tiene que ver ya con mi momento actual? Y es más me sigo percibiendo como la persona que fui y no como la persona que soy, porque además no te estás haciendo ningún favor si sigues manteniendo eso ahí, ¿no? Es como que hay una energía que no te está permitiendo que salga lo que no tiene que estar y que se quede lo que se tiene que quedar, ¿no? Es una cuestión también de por qué lo sigo guardando. No reconozco, no le doy valor a lo que soy ahora, ¿no? Y es que además me pasó justo ayer, ¿no? En un ejercicio, en un armario inmenso, donde estuvimos horas y, bueno, por ahí si quieres, el que quiera puede bichear en mis redes sociales porque la clienta ha tenido bueno, la simpatía de compartir cómo ha quedado el antes y el después, sobre todo el después, y ahí nos damos cuenta de que acumulamos porque no nos hemos parado a ver realmente por qué tenemos eso ahí dentro. ¿Y qué pasó ayer mágicamente? De repente yo hago el ejercicio de mira lo que se ha quedado y mira lo que se va. Y al final no sé por qué, no sé cómo, por qué mágicamente, todo eso que en el moodboard tú habías puesto está representado en tu armario. Los colores, lo que a ti ahora te importa, ¿no? Lo que te hace sentir. Y al final lo que se queda afuera es lo que además, una vez que le echas el vistazo al montón, porque al final se amontona, te das cuenta que es una información de algo que se tiene que marchar. No, de hecho ya se marchó. Lo que pasa es que eso te lo sigue recordando, ¿no? Claro, porque acumulamos por si acaso, ¿no? Puta, es que este lo compré para Por si tal acaso. ocasión y qué tal.
que me invitan de nuevo a tal lugar o qué tal que lo tengo que usar en algún momento y si acumulas y acumulas. Pero qué importante esto que nos Yo comentas. digo que la vida está llena de por si acasos. Y a veces el por si acaso lo que nos hace es anclarnos al pasado y el pasado está bien traerlo al presente cuando lo traemos para honrar algo de lo que pasó, no para que nos limite y limite la persona que somos ahora, ¿no? Sí, 100%. Oye, Carlos, de verdad, qué gusto platicar contigo. Me encanta. Ya estamos en el límite. Quiero respetar tu tiempo, pero me gustaría que finalicemos con un mensaje que nos quieras dar sobre todo lo que hemos hablado, sobre las cosas que has experimentado. Quizás no te pregunté algo que consideras relevante, que quieras compartir con nuestra audiencia de Hablando sin filtro. Para mí lo importante es, fíjate, yo lo percibo así, ¿no? Porque, como te decía, tiene que ver con parte de mi historia personal. Creo que todos nos dedicamos a lo que nos dedicamos porque nuestra historia, es como que necesita nuestra historia ser honrada y ofrecer algo a los demás para que no pasen a lo mejor por lo que pasaste tú o para que, ¿no? Tiene que ver un poco, a veces dicen que en el dolor está el propósito. Lo que pasa es que a mí no me gusta hablar de dolores porque creo que estamos siempre como con el dolor, y yo creo que la gente se empieza a conectar desde otro lugar. Yo lo resumo en una frase que tiene que ver con mi propia, bueno, pues mi trayectoria vital, y yo lo resumo y me parece muy fácil, que yo digo, ser quien eres es un actor de rebeldía, ¿no? Claro, claro, o sea, atreverte a veces también a cambiar, ¿no? O sea, porque no, también la persona que eres hoy probablemente mañana cambia y se atreve a cosas nuevas, ¿no? También darte esa oportunidad, que no te cases con un estilo, que vayas descubriendo, que vayas adaptando a esta realidad que te está alcanzando y pues creo que esto de la imagen justo te permite todo eso, ¿no? Qué padre. Justo. Mira, yo además, justo qué casualidad que hoy estaba hablando con una compañera y le decía, voy a empezar a compartir fotos de otras etapas de mi vida para que seamos conscientes de que es que no sé por qué nos da tanto miedo cambiar, si es que la vida es cambio y nosotros cambiamos con la vida, Claro. ¿no? Entonces, ¿por qué no me voy a permitir ahora algo? Bueno, además a mí me pasa, se me ha pasado tanto, tanto, tanto en cosas que yo jamás hubiera pensado que me iba a poner, y el que ahora pueda permitirme que eso suceda y vivirlo como parte de una etapa vital, y mañana no sé lo que pasará, pero ¿por qué no voy a disfrutar de esto? Y ahí hay un montón de cosas fuera que me dan la oportunidad de poder expresarme, ¿no? Entonces, qué bien, ¿no? Que haya tantas cosas diferentes para tantas personas diferentes, ¿no? Sí, y esta parte de ser compasivo, Carlos, ¿no? También me parece fundamental en este proceso, porque, como bien dices, a veces ves una imagen y a lo mejor no te gustabas en el pasado, pero era lo quien eras. O sea, al final es cómo abrazas ese pasado, cómo te reconoces y cómo también a través de ese reconocerte te das cuenta de esa evolución que hoy has tenido, ¿no? Y de ese trabajo interno que vas llevando a cabo. Ahora, si hoy te ves mejor, bien, ¿no? Pero si hoy no te ves bien y entonces estás como con esta nostalgia de puta, es que en el pasado mira cómo me veía, esa foto, ese cuerpo, ese look. O sea, pues ¿qué estás haciendo hoy para regresar a esa versión que en algún momento fuiste, ¿no? O sea, porque al final sabes que existe. Y si no es aceptarte Sí, y entender y ser compasivo contigo mismo de que es el proceso que hoy estás viviendo, ¿no? También. A veces nos machacamos demasiado. además creo que es una cuestión también de ser, como dices, compasivo, ¿no? A veces también hay gente que se queda en el, mira cómo fui, vale, muy bien, está genial, pero ¿y qué haces con lo que eres hoy? ¿Cómo atiendes a la persona que eres hoy? Porque ahora también hay que darle ese momento, esa importancia. No te puedes quedar en la persona que fuiste. Porque a lo mejor, por mucho que tú quieras, hay cosas que no van a depender de ti. Y es que quizá nunca vuelvas a ser esa persona. Sí, Pero eres quien eres aquí y ahora, ¿no? Pues vamos a prestarle atención a eso. exactamente. Sí, total. Me encanta ese cierre, Carlos. Oye, ¿en dónde te puede seguir la gente? Nos escucha gente en Latinoamérica, en México, en España algunos, pero sé que tú estás en España. Probablemente la gente que nos escucha no te puede contactar y tener esta sesión presencial, pero ¿en dónde te pueden seguir? ¿En dónde pueden aprender de ti? Si quisieran una asesoría a distancia, ¿se puede? ¿Cómo lo tendrían que hacer? Cuéntanos. Sí, bueno, es verdad que evidentemente hay parte presencial que no se podría vivir,
pero sí que adapto parte del servicio a los que solo, bueno, pues lo podemos hacer como estamos hablando tú y yo aquí. Al final, para algunas cosas no existen las distancias y sí que se puede hacer un trabajo total sin que tengamos que tener esa sesión de compras, ¿no? Al final, una auditoría de armario, créeme que también se puede hacer a distancia y se puede trabajar esa primera parte también, ¿no? Sí que hay maneras de hacer. Bueno, me pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram, @carlosAvilaImagen, y luego dentro de mi página web que va a sufrir una transformación importante porque, bueno, sabes, Carlos, que, bueno, pues he lanzado libro y hay que actualizar cosas. Al final uno va creciendo también es importante, ¿no? el permitirse ese espacio y mi página web es carlosavila.expert. Y ahí estoy, y además me encanta contestar personalmente y poder incluso tener un café virtual para, bueno, pues que me cuenten en qué les puedo ayudar. Y si puede ser genial y si no, pues mira, el rato ya me lo he llevado. Tú sabes, el gustazo de conocer gente, a mí me parece maravilloso. Sí, es increíble. Creo que es lo que más disfruto también de este espacio, poder conectar con gente maravillosa, ¿no? En todo el mundo. Y bueno, Carlos, de verdad he disfrutado muchísimo esta plática. No me resta más que despedirte con un gran aplauso. Y amigos, bueno, si les gusta este capítulo, ya saben, por favor denle like, compártanlo con todos amigos, síganos en todas las redes como Hablando Sin Filtro Podcast y nos vemos la próxima semana para un nuevo capítulo. Carlos, muchas gracias. Nos vemos. Gracias por todo. La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast.